Bienvenidos a un programa especial de Momentum Financial, en esta ocasión edición Metales, lo que vamos a empezar a llamar Momentum Metal. Estoy hoy aquí con nuestro compañero, el señor Ciprés, y tenemos dos invitados muy especiales. Uno de ellos, le recordaréis del último episodio donde hablamos de metales, es el sargento. Ahora todo el mundo le conoce como el chico de la mina. Javier Chico, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Va a ser un programa apasionante. Y por otro lado, nuestro segundo invitado es Dani, del canal Dragón Oro Plata. También ha estado con nosotros antes y, si no me equivoco, viene a hablarnos de qué podemos hacer si pensamos que el gobierno puede que a los millennials no nos dé una pensión. Buenos días, Dani. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Gracias por invitarme otra vez. Encantado de estar aquí. Sabes que siempre hay un vuelco en este sitio. Y creo que vamos a empezar con nuestro amigo, señor Chico, que nos va a hablar de inversión en uranio. Vamos, digamos que es un tema estelar y brillante. Un Te paso tema el estelar micrófono. y desconocido, ¿verdad? Porque invertir en uranio, digamos que no es lo típico, ¿no? La No, gente siempre se pone Muy a hablar típico de no. cómo invertir en oro, pero uranio es No mucho es más valioso, típico, ¿no? no. Efectivamente. En uranio el primer problema que tienes es que no puedes traértelo a casa. Tendrías un problema de salud en un corto plazo de tiempo, a no ser que lo guardes en una cámara de plomo o algo así. Así que tenemos Hombre, que buscar otras maneras de invertir en ello. pero hasta el envenenamiento, la verdad es que fardaría bastante, ¿no? Tener un trocito en el salón. Sí, sin duda. Cuando quieras, el micrófono es para ti. Venga, voy con la presentación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de en qué consiste esto del uranio, ¿vale? ¿Cuál es el ecosistema que tenemos alrededor del uranio? ¿Cómo se consume esta materia prima? ¿Cómo se fabrica? Y luego vamos a ver, claro, en qué estado se encuentra el mercado. O sea, siempre que vamos a invertir en una materia prima, queremos hacerlo en condiciones en las que la oferta esté cada vez más débil y la demanda esté en aumento. Esto es una premisa que siempre, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta cuando invertimos en materias primas. Es decir, queremos invertir en la parte del ciclo de la materia prima en la que pues ya la oferta está cada vez disminuyendo más y la demanda no está reduciéndose, sino que todo lo contrario, empieza a aumentar, ¿vale? Y luego también pues vamos a ver si esta materia prima pues tiene algún sustitutivo o no, ¿vale? Vamos a explorar también esa parte que es importante siempre que vamos a invertir en una materia prima. Y más en este caso como se trata de energía. Entonces paso a la siguiente slide. Vale, aquí vamos a ver el ciclo del uranio, cómo funciona el ciclo del uranio. Pues empezamos aquí abajo, que tenemos el uranio de manera natural en el suelo, ¿no? Dentro de la Tierra, en forma mineral. Y existen diferentes maneras de recuperar el uranio de la Tierra, ¿vale? Uno es mediante el minado convencional, que ya hablamos en el último programa, ¿no? O sea, yo tengo un mill, tengo un molinillo, literalmente rompo las rocas en las que está el uranio y después la paso por una solución para obtener el uranio, ¿vale? Para sacar el óxido de uranio. Digamos Y que ahí, en este punto sí, es como cualquier otro metal, porque, bueno, aparte no está activo en exacto. este punto. Exacto, por este lado es como cualquier otro metal, como puede ser el oro, el minado del oro o el minado de la plata. Pero hay una cosa que lo hace particular, que es lo que se llama in situ recovery, que tenéis aquí una foto a la derecha, ¿vale? Aquí Sí. tenemos pues como unos pozos, ¿no? Unos hacen de inyección y otros estos otros absorben esa inyección que se hace por aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues inyectan una solución que lo que hace es separar el uranio del mineral y estos pozos que se llaman producción lo absorben, ¿vale? Eso va por unas tuberías y llega a un centro de procesado que lo que hace es el mismo proceso que se hace en la minería convencional, ¿no? Que ya es convertir esa solución que tienes, pues separar el uranio, ¿vale? Existen técnicas en las que, por ejemplo, tú puedes tener una mina así como de pozos, como esta que tenéis en la imagen,
a decenas de kilómetros del centro de procesado y lo llevan mediante camiones, ¿vale? Existe esa alternativa. Luego os enseñaré una mina que funciona así, ¿vale? Que Esto sepáis que sale en forma de óxido, ¿verdad? exacto. No es una no salen barritas de metal, de aquí sale este polvo amarillo que cae en la foto. Sale este polvo amarillo que tenéis ahí abajo a la izquierda, Es óxido. que es U3O8, que es, esto lo recordamos, ¿no? De químicas, ¿no? Heptaóxido de triuranio, ¿no? Sería. Ujú. Y eso va después a un proceso de enriquecimiento. Pero aquí tenemos la primera particularidad del uranio que es importante que entendamos, ¿vale? Existen muchos inventarios de uranio y existe un mercado spot en la que la gente pues intercambia uranio por dinero, dinero por uranio, ¿vale? Una o varias veces, las veces que hagan falta. Luego, luego explicaremos un poco cuál es la estructura de ese mercado. Entonces, lo que es importante que entendamos es que el mercado que va a enriquecerse no solamente es el uranio que sale de las minas, es también el uranio que sale de esos inventarios que están en el mercado spot, ¿vale? Y aparte, existen empresas que se dedican a reprocesar el uranio, con lo cual el combustible usado de las centrales nucleares también luego vuelve a entrar en el ciclo, ¿vale? Entonces eso es muy importante porque es una particularidad del uranio que no existe en ninguna otra industria. O no Cuando, existe en esta medida. cuando reprocesan este uranio, ¿es como de menor calidad o simplemente sale menos o sale más caro? O sea, no es tan, digamos, como si lo sacaras de la tierra, pero se puede utilizar como combustible igual. Exacto, se puede meter en el proceso de enriquecido. No se puede utilizar todo, claro, porque si no estaríamos fastidiados como inversores en uranio, ¿no? Porque imaginaos, ¿no? Hombre, Todo el porque uranio que el se ha uranio del minado hasta ahora reactor, buena parte se convierte en plutonio para hacer en bombas atómicas. plutonio. Exacto, exacto. De hecho, fijaos que lo que va a la fábrica de fuel, o sea, esto no lo he comentado bien, ¿no? Pero pasa por un proceso de enriquecido en el que los isótopos de uranio 235 se enriquecen hasta que son un 3-4%, ¿vale? Ese es el uranio enriquecido. Para bombas nucleares, el uranio enriquecido necesita una riqueza, pues, por lo menos del 80-90% del isótopo uranio 235, ¿vale? Y lo que es uranio empobrecido, que es el depleted uranium, que sale así aquí, pues es en su mayoría el isótopo uranio 238, U238, ¿vale? Y es el que se puede utilizar, tiene usos, ¿vale? No es radiactivo y tiene algunos usos, como por ejemplo que se puede utilizar pues en los reactores para fabricar plutonio, ¿vale? De ahí Es el que se deriva el usa en las plutonio. puntas de misiles o de Por ejemplo, proyectiles, ¿no? Porque es o más para denso además. reacciones, es muy denso, sí, es muy denso. O para, lo diré, para armaduras también, Eso, claro, para ¿vale? los blindados. Tiene esos usos para blindados. Vale, entonces ya, pero vamos, el mayor uso que tiene el uranio es en centrales nucleares, ¿vale? Y que es en lo que nos vamos a fijar para ver si la oferta está creciendo, está bajando o cómo se encuentra ahora mismo, ¿vale? Pero no me quiero adelantar. Entonces, ese uranio se consume en un reactor nuclear y el resultado, bueno, aquí veis qué forma tiene. Ha pasado de ser polvo a tener esta consistencia cerámica, ¿vale? Le da una consistencia cerámica pues para que sea la primera barra, digamos que es la primera medida de contención que tiene el combustible de una central nuclear, que es que no se puede verter, ¿vale? O sea, ni se puede dispersar. Está en esa forma cerámica y salvo que se te funda el núcleo como pasó en Chernóbil, ¿no? Pues no Ujú. puede, es la primera medida de seguridad, ¿no? Que la entregan en esa forma cerámica. ¿Vale? El uranio utilizado y que ya no puede ser reprocesado, pues se almacena en piscinas o en almacenamientos en seco. ¿Vale? Aquí en España lo gestiona una empresa que se llama Enresa, os habrá sonado más de una vez, es la empresa nacional de residuos atómicos. Creo que tenían un plan para montar un depósito de residuos nucleares en el Cabril, ya no recuerdo si salió adelante o no, pero era muy interesante que básicamente, pues en vez de tenerlo en las piscinas de los reactores, ese combustible que ya no se utiliza, pues había un confinamiento ahí en seco de ese combustible en el Cabril. Y nada más, comentar que el proceso enriquecido lo hacen solamente 9 países. Os podéis imaginar, ¿no?
Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Alemania. Aquí Vale. lo teníamos montado en España esto, ¿eh? Sí, lo teníamos montado, pero lo desmantelamos en los años 80, creo. Felipe, el hijo del traidor. Sí, creo que había... Ah, En es verdad, tío. Andalucía había un centro de conversión, ¿no? Sí. Pero bueno, Al lado de la mina, supongo, porque también tenemos Sí. para poner una buena mina de uranio en España, que no se está Sí. utilizando. sí. Bueno, hay no lo voy a mencionar más adelante, así que lo voy a mencionar ahora. En España hay un proyecto de mina de uranio en Retortillo, ¿vale? Pero le están poniendo muchas trabas, porque os podéis imaginar que tener una mina aquí en España pues no es muy popular. Si ya el sector de la minería es un sector pues un poco maltratado, pues si le Poco. conjugas el tema de la radiación, pues mucho menos, ¿verdad? Sí. Entonces, es Berkeley Energía la empresa que está intentando llevar a cabo ese proyecto, pero yo, sinceramente, metería mi dinero en otro sitio. No me siento muy confiante ahí con esta jurisdicción. Vale. No. Vale, pues pasamos al siguiente slide. Vale, y luego también tenemos que pensar en los riesgos. Evidentemente, si estamos invertidos en uranio y ocurre algo de esto, pues tenemos que salir corriendo. El primero, evidentemente, es un accidente nuclear. Cuando ocurrió el accidente de Fukushima, pues todas las mineras de uranio y todas las inversiones en uranio pues se fueron bastante abajo. Luego hay otro riesgo de que aparezca una disrupción que permita reducir el consumo de uranio en los reactores. Eso es un riesgo, pero no se materializa tan rápido como el anterior, ¿vale? Es decir, una disrupción... ¿Ha habido bajones con la falta de consumo que ha habido con el COVID? Es que sabes lo que pasa, que también han cerrado muchas minas con el COVID. Han cerrado minas muy importantes. Entonces, ha habido sobre todo un aumento una tensión por el lado de la oferta, porque hay minas que han estado offline durante todo este tiempo. Algunas muy grandes, como la de Cigar Lake, que luego la veremos, ¿vale? Luego el otro riesgo que hay, pues por supuesto, cambios regulatorios. O por ejemplo en Europa que se prohíba o que digan que ya no van a construir más, que de hecho ya hay un plan pero para no hacerlo, aunque lo que están haciendo por otro lado es aumentar la vida de las centrales nucleares, pero bueno. Y luego el riesgo 4, pues yo voy a recomendar invertir en minas y las minas pues tienen sus riesgos en cuanto a permisos, licencias, impuestos, desastres naturales, accidentes, ¿vale? Entonces eso también lo tenemos que ponderar siempre. Siempre que ocurra un evento de estos, pues tenemos que salir corriendo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Consideras un riesgo el que haya, yo que sea, 10, 20 años vista reactores de fusión? ¿O todavía eso está demasiado alejado? Es que Pues está claro, demasiado alejado. la fusión todavía funciona con hidrógeno, no funciona con uranio. Sí, es lo que comentamos, ¿no? Que cualquier disrupción nos la vamos a ver venir. Entonces ahí vamos a tener más margen. No nos impide invertir ahora. Para mí, por lo menos, no es un problema para invertir en el día de hoy. Ahora, si vemos que eso empieza a tirar, pues claro, tenemos que pensar en reducir posiciones, ¿no? Pero a día de hoy yo no lo veo un problema. Vale. Entonces, ¿cómo está el tema por el lado de la producción? O sea, ¿quiénes son los países que más uranio minan? Pues aquí veis que a la cabeza está Kazajistán, ¿no? Que es un viejo conocido que apareció hace poco en este programa, ¿vale? Sí. Por otros motivos, pero es un viejo conocido. Entonces, el top 3 es Kazajistán, Canadá y Australia. Y luego le siguen Namibia y Uzbekistán. Armenia. Sí. Es pequeñísimo. O sea, por kilómetro cuadrado tienen que tener una concentración de uranio tremenda. Sí, muchísimo. Tienen una buena... Vamos, ahí lo veis, que tienen un trocito del pastel, ¿no? La verdad es que Kazajistán es increíble. Si nos vamos aquí al gráfico de la derecha, pues se ve muy bien, ¿no? Que realmente en los años 80 tuvo su apogeo y podemos decir que en el año 2010 pues se vio inundado el mercado con ese uranio kazajo, pero que ahora a medida que las minas se van agotando pues está empezando a bajar, ¿vale? Sin embargo, la demanda de uranio, que luego hablaremos más sobre ello, pues veis que se está manteniendo constante. Si tenemos que sacar una conclusión... Sí. Claro, a ver, la imagen que tengo es que Rusia estaría vendiendo uranio a todo el mundo, pero probablemente vendría, cuando era la Unión Soviética, vendría de Kazajstán y de Armenia, claro. Y Rusia vendía sobre todo el uranio de sus bombas nucleares viejas, también.
Es lo que estaba vendiendo más, creo. Y aquí lo que llama la atención también es que ha habido un proceso durante estos 10 años de estancamiento, ¿no? En cuanto a la producción. Si veis, Claro. en total era 53.000 toneladas y aquí al final, en el 2019, llegamos a 54.000 toneladas. Aquí hemos En el tenido... caso de Rusia y Canadá, yo pondría la mano en el fuego que tienen, que si quisieran mañana poner minas en marcha, las ponen, ¿eh? Porque son tan gigantes que seguro que hay yacimientos. Lo que pasa es que no interesa, que no, Sí, por ahora lo X motivo. veremos. Sobre todo por el precio del uranio. Con el precio Claro. del uranio tal y como está, es que es una pena. Y aquí he puesto cuáles son las mayores minas, ¿no? Para que nos suenen. Cigar Lake es la que más produce, está en Canadá, y la opera Cameco, ¿vale? Cameco, que es uno de los actores más grandes de uranio. Y luego también, pues para que nos suene, el otro actor principal en minería de uranio es Kazatomprom, ¿vale? Kazatomprom y Cameco son los dos más grandes. Y aquí veis que está separado, ¿no? Los que son mediante ISR, que es la técnica que veíamos antes, y los que son mediante técnicas tradicionales. La mayoría del uranio kazajo es ISL, ¿vale? Esa es la técnica que utilizan allí. Pasamos a la siguiente slide. Y aquí, yo creo que lo más importante de todo lo que vamos a mencionar hoy. Si os dais cuenta, desde el 2020 al 2030, la capacidad de potencia nuclear desplegada en el mundo no va a estar estancada, como prácticamente ha estado la última década, sino que va a crecer. Es decir, estamos en un mercado que ha ido reduciendo la oferta paulatinamente, ¿no? Porque se ha pensado que esto ya puede ser el último ciclo del uranio, pero sin embargo va a haber un crecimiento de un 2% anualizado, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, porque es un sector que se había dado por muerto, pero no está muerto, ni mucho menos. Y aquí en la siguiente slide vemos la situación que hay en Estados Unidos, ¿no? De productores de uranio. Veis que en los años 80 pues se producían 48 millones de libras de óxido de uranio y actualmente es que no llega ni a los 5 millones de libras. O sea, es increíble. Esto es un sector completamente derroído. Y os voy a contar una cosa muy curiosa que yo veía en una empresa minera que estuve analizando en diciembre, creo que fue cuando empecé a invertir en serio en esto del uranio. Había una empresa que tenía una mina que tenía contratos de suministro. Y veías en el año 2016, 2017, 2018 sacaban un poquito de uranio de su mina. Pero ya a partir del año 2019 y en el año 2020 lo compraban en el mercado spot. Es decir, preferían comprarlo en el mercado spot que minarlo ellos, porque seguramente minándolo ellos perdían Les más costaba dinero. más. Exacto, perdían Claro. más dinero que comprándolo y vendiéndolo en el mercado spot. Pero Así que esto ilustra un sector, ¿no? la pregunta es, si no se están construyendo centrales nucleares, es cierto que están alargando la vida de unas cuantas centrales, pero ¿cómo puede estar aumentando la demanda si simplemente tenemos el mismo parque de centrales y le están alargando la vida? Claro, porque depende de dónde mires. Si miras a Europa y a Estados Unidos, lo que dices es cierto. Lo que están haciendo es dejar de construir centrales nucleares y alargar la vida del parque que existe hoy. Pero si miramos a China, si miramos a India y a Oriente Medio, hay más de 55 reactores en construcción, ¿vale? Entonces, todo lo que no vamos a abrir nosotros, lo van a abrir ellos, con lo cual la demanda va a subir muchísimo. Sí. También en Finlandia también están construyendo centrales nucleares. Sí, Que luego nos dicen que los españoles somos unos gandules y tal, pero claro, es que aquí nos están obligando a cerrar y los del norte las abren. Y los alemanes también están cerrando, quieren cerrarlas, pero no van a poder. Quieren, pero no. Dicen que quieren para hacer el paripé, supongo, pero no van a poder cerrarlas ni de broma, y menos si pretenden cerrar las minas de carbón y menos si pretenden instalar coches eléctricos en serio. Pero Así que, con la locura ecologista que está sumida Alemania, no me sorprendería que hicieran alguna barbaridad por el estilo. bueno, pues se morirán de frío como los de Texas, allá ellos. Bueno, ya ha pasado en Texas, ya hemos tenido los primeros muertos por culpa del ecologismo en Texas y vendrán más. Sí, seguimos haciendo el tonto, vamos, ahí a cada cual que haga lo que quiera. sí, al final las cosas caerán por su propio peso. Lo que Mm, hacen es extender las licencias pues hasta el infinito y más allá. ya, También pero centrales nucleares que tienen una vida estimada de 30 años, pues las alargan a 50, 60 años.
Una Pero bestialidad. es que no están pensadas para eso. Lo correcto sería abrir unas nuevas, más seguras, más modernas, ¿no? Con las instalaciones, Sí, en sí, fin. sin duda. Claro. Sabéis que aquí en España, de hecho, llegamos a construir centrales nucleares que nunca se llegaron a operar, ¿no? Creo que en el norte, en Vizcaya, Sí. me parece. Pues Porque se construyeron. cayó el gobierno antes de tiempo. Sí, Y sí. pusieron a los Imaginaos con todo el traidores. coste que tiene, con todo el coste que tiene construir una central nuclear, que la hayan construido y que luego no la hayan operado nunca. Y era la más somos moderna, ¿eh? sí, Era la claro, más moderna, moderna. mejor. Claro. Sí, y sin embargo, Similar de construir un aeropuerto y que no se use nunca. O sea, se construyó la central, se planeó, eso cuesta un No, dineral, no. se construyó durante años y de repente cambio de gobierno y bueno, no vamos a usar esto. Es un dineral bastante más bestia, el de la central que el del aeropuerto, ¿eh? La central Sí, nuclear es claro. una cosa. Y más esa, que era la más grande y la más moderna de España. Fue una catástrofe, hombre, fue una catástrofe eso. sí. Y luego, ¿cómo miramos a cuánto cotiza el uranio? Pues tenemos dos tipos de cotización. La de a largo plazo, que son los contratos de largo plazo que firman las utilities. Y luego está el mercado spot que os he hablado antes. El mercado spot es un poquito complejo, ¿vale? O sea, hay un montón de actores que, por un lado, hay especuladores que son los que principalmente ponen la liquidez en ese mercado. Pues que os podéis imaginar que su objetivo pues es comprar barato el uranio y venderlo más caro, ¿no? Mm. Luego hay vehículos de inversión, que también hablaremos de ellos. Y después tenemos inversores oportunistas que entran en el mercado spot, como son las utilities y las empresas mineras. Hace poquito, las empresas mineras anduvieron ahí muy listas y tenían cash. Y vieron que, oye, ¿cómo podemos aprovechar este cash que tenemos? Pues ahora que está el uranio auténticamente en el suelo, vamos a comprarlo, lo añadimos a nuestros inventarios. Cuando se revalorice, pues lo vendemos y mira, por lo menos sacamos partido, ¿no? al dinero que tenemos en caja, ¿vale? Así que esas son las fuerzas que intervienen en el mercado spot del uranio. No es un mercado nada transparente, como os Sí, podéis hombre, pero imaginar. tienes que pensar que aparte de como una propia inversión, digamos, lo que están haciendo es una especie de bullback. O sea, están Sí, retirando sí, uranio del mercado. sí, también. Claro, Sí, sí, sí. están provocando, o sea, Están ejerciendo una fuerza importante. con esa retirada están apretando el precio hacia arriba. Sí, están Ojo. retirando uranio de los inventarios oye, esto es lo que hablamos. Ahora mismo están tirando muchísimo de los inventarios para cumplir los contratos de suministro porque Mm. básicamente con lo que se mina no hay suficiente para cubrir la demanda. Pero claro, esto es una fuerza más por el lado de la demanda, ¿no? Que reduce los inventarios. Así que va a ser positivo también a largo plazo para el precio del Claro. uranio. Es un win-win. O sea, ellos se aprovechan de esa revalorización y al mismo Ujú. tiempo ejercen una presión para aliviar inventarios, ¿verdad? Correcto. Vale, vamos a la siguiente slide. Y aquí tenéis cuál ha sido la historia del precio del uranio, de la cotización del uranio spot, ¿vale? Veis aquí un pico impresionante en 2007, entre 2007 y 2008. Justo Nunca antes de la penséis. burbuja, qué curioso. Sí, 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 pero a ver, ojo que esto tuvo como origen unos hechos que yo creo que no se van a repetir. Que es que una Ranger Mine, que era una de las minas más grandes, Cigar Lake, que también era de las más grandes, pues una estuvo inundada y otra dañada por un ciclón. Pero claro, desapareció un montón de oferta del mercado. Entonces, por eso se vio este pico. Yo creo que este ciclo se va a parecer más a este que cortó Fukushima, ¿vale? El accidente de Fukushima. Aquí sí que hubo una falta de oferta genuina, ¿no? Y el precio del uranio pues llegó hasta casi los 80 dólares por libra. ¿Vale? Yo creo que este mercado que vamos a ver nosotros ahora se va a parecer más a este del 2011. ¿Cuál es el trigger que va a lanzar esa subida? ¿Cuál es el, digamos, sí, porque Fukushima fue un evento que produjo esto, pero ¿qué evento No, crees no, que puede ser? Fukushima produjo la caída, ¿vale? Esta caída que vemos aquí Ajá. es causada por el accidente de Fukushima, ¿no? Como lo que Ah, os porque digo, se ¿no? Que cerraron todas las plantas de Japón, que es un claro, grandísimo consumidor, eso de Un entrada. consumo, sí. claro. Y fijaos que ya sabéis que la bolsa funciona mucho a largo plazo, ¿no? Si hay un accidente nuclear, pues lo primero que pensaron los operadores, pues vaya, nadie va a abrir una central nueva a partir de ahora. Y las que hay se van a cerrar, igual que ha pasado en Fukushima. Eso es lo que pensaron en ese momento. Entonces, claro, el precio del uranio cayó a plomo. Nadie quería uranio en ese momento. Ujú.
Y lo que va a llevar, lo que va a tirar ahora el precio para arriba es básicamente un déficit estructural, porque vamos a la siguiente slide. Aquí veis que con el precio actual que tiene el spot de uranio, hay muy poquitas minas que sean rentables, ¿vale? Que son estas que aparecen aquí por debajo. Algunas de ellas pues están viéndose agotadas y a otras pues tampoco, no son infinitas las minas, se acaban agotando. El uranio barato se acaba agotando, ¿vale? Entonces lo que va a tirar del precio para arriba es que va a tener que subir el precio para que salgan proyectos nuevos. De Si no, siempre, se ¿no? acabará el uranio. Se acabará el uranio, Claro. tendrán que centrar para las centrales. Exacto. O paran las centrales o sube el uranio, sube el precio del uranio para arriba para que proyectos que están en desarrollo pasen a ser minas de verdad, ¿vale? Pues lo que Y veo en pasen a formar parte de la oferta. lo que veo en este gráfico es que Cigar Lake es gigante. Gigantesca, sí, es la que más produce. Sí. Ahora mismo la mina más grande que hay. Está en Canadá. Sí, sí, sí. Y bueno, y lo que hablábamos de la demanda de uranio, ¿no? Que como veis aquí, en la siguiente década se va a incrementar lo que os decía, ¿no? Un 2%, un 2,6% anual va a ser lo que va a crecer la energía nuclear. Hay 55 reactores que se han conectado desde el 2012, 52 en construcción y en operación están 444. O sea que esto, pues nos frotamos las manos con esto, ¿no? Como inversores de uranio, porque lo que estamos viendo es que va a haber un déficit estructural de uranio en esta década y nosotros, pues nos vamos a aprovechar de ese último ciclo alcista del uranio. ¿Cómo recomiendo yo invertir en uranio? Pues os podéis imaginar, ¿no? Yo que soy el chico de las minas, pues os voy a recomendar invertir en minas. Pues luego lo vamos a ver, ¿vale? Las siguientes slides pues son una serie de cúmulo de cosas que han ido pasando, ¿no? Recientemente. Por un lado, pues lo que os comentaba, ¿no? El aumento de la demanda, que se van a construir 52 reactores y 55 se han construido en los últimos 8 años. Que hay un interés estratégico en formar un inventario físico. Luego también esto fue un catalizador enorme, enorme. O sea, el Departamento de Energía pues dijo que iba a tener su propio inventario, ¿vale? De entre 17 y 19 millones de libras de uranio. Esto fue increíble. Luego los dos partidos que hay en Estados Unidos hicieron una propuesta para apoyar la energía nuclear y el minado de energía nuclear allá en Estados Unidos. Por eso yo os voy a recomendar que invirtáis en minas americanas. Ahora va a haber un nuevo ciclo de contratación por parte de las utilities. Funcionan por ciclos. El último ciclo de contrataciones a largo plazo se está agotando y ahora se va a iniciar otro nuevo, lo cual va a elevar el precio también. Luego, pues por supuesto, hay falta de inversión, con lo cual, por el lado de la oferta, pues no se encienden minas nuevas. Lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Visteis el otro día Novo, ¿no? Lo que han tardado en ser una productora, pues imaginaos, una mina, desde que descubren el proyecto hasta que pasa a ser una productora, pues pasan muchísimos años. Puede ser hasta 10 años, ¿no? Comentan aquí, lo vimos el otro día. Y el COVID ha actuado de catalizador, porque ha habido escasez de uranio, porque han tenido que cerrar minas por cuestiones de COVID, ¿no? Como la de Cigar Lake y otras. Y ahora sí, pues vamos al turrón, ¿vale? ¿Qué minas de uranio os recomiendo yo invertir? Pues la primera que vamos a hablar es Energy Fuels. Esta nos gusta mucho, es un productor, ¿vale? Esta nos gusta mucho, pues en primer lugar, porque es de los que desde 2006 han producido 16,2 millones de libras en Estados Unidos y yo creo que solamente Cameco ha producido más que ellos en ese periodo, ¿vale? Tienen un mill tradicional y recursos de uranio de hasta 130 millones de libras de reservas y además van a conjugarlo con producción de tierras raras a partir del 2021. Tiene ahí un acuerdo para comprar por un lado el mineral, meterlo en el mill de White Mesa y enviarlo a Europa para procesarlo, pero luego a largo plazo lo que quieren es ellos hacerse dueños de todo el proceso, tanto del minado como de luego el mill, por supuesto, que ya lo tienen, y después del proceso de separación. Entonces, esa parte pinta muy bien, porque en tierras raras el líder indiscutible es China.
y Estados Unidos está viendo que le comen la tostada. Entonces, la alternativa de Estados Unidos es esta empresa, es Energy Fuels, ¿vale? Para aprovechar ese tren de las tierras raras. También tienen bastante cash, tienen 84 millones en cash e inventario. Y bueno, yo creo que es una de las que más se va a beneficiar de este ciclo alcista. Ahora mismo capitalizan 939 millones de dólares. No es pequeñita, ¿vale? Como veis, al ser un productor, pues capitaliza bastante. Vale, pasamos a la siguiente, Global Atomic. Esta me gusta mucho porque tiene un negocio que le va a permitir sacar cash para montar la mina. Es un desarrollador, ¿vale? Entonces, el negocio que tienen es ¿cómo decirlo? Una planta de reciclado que genera zinc, ¿vale? En Turquía. Es una joint venture y a partir de 2022 es cuando vamos a ver los revenues de ese negocio. Ahora mismo están pagando el crédito que usaron para modernizar la planta y en 2022 ya verán cash flow y dividendos de esa joint venture. Y el proyecto que tiene Global Atomic de uranio es el proyecto DASA en Níger. Es de alto grado y bajo coste, ¿vale? El coste que tiene son $18,30 por libra y es una mina con una vida de 12 años. Entonces, esto sin duda, si en el siguiente ciclo alcista del uranio esto se va a convertir en una mina. Así que yo creo que se va a revalorizar bastante. Ahora mismo capitaliza 516 millones de dólares canadienses. Vamos a la siguiente. La siguiente es Denison Mines. Esta es una desarrolladora también. Esta gente tiene sus propiedades en Athabasca Basin, que es una de las regiones más prolíficas del mundo de uranio. De hecho, si no recuerdo mal, sí, mira, aquí está Cigar Lake, ¿vale? Entonces, fijaos que la mina más grande que hay hoy está en esa región. Y esta gente nos gusta mucho pues porque tiene el depósito Fénix, que les va a permitir producir a menos de $10 por libra, lo cual es un coste extremadamente bajo, extremadamente bajo. ¿Y qué catalizadores vamos a tener en 2021? Pues avances en los permisos para Wheeler River, para este depósito de Fénix, ¿vale? Estos capitalizan 991 millones de dólares. No son pequeños tampoco, porque tienen muchísimas propiedades. Y creo que creo que ya fueron productores en el pasado, me parece. En el anterior ciclo fueron productores, ahora solamente tienen proyectos en desarrollo. Después tenemos a Encore Energy. Esta gente capitaliza 278 millones de dólares canadienses. Los puntos fuertes, pues que tiene unas procesadoras ISR en Texas listas para generar uranio, ¿vale? No tienen mucho inventario, pero lo que a mí me parece interesante de esta gente es la opcionalidad que tienen para llegar a acuerdos y cobrar royalties de otras empresas en la que ellos pongan el mineral, ¿no? Y ellos pongan la planta ISR, ¿vale? Por eso los veo muy atractivos en ese sentido, por esa opcionalidad. ¿Y por dónde están? Están en Nuevo México y en Texas. Te iba a decir que veo que todas las empresas que nos estás mostrando son canadienses y americanas. Sí, la mayoría son canadienses y americanas. Esto es por lo que os comentaba antes. Los productores americanos estaban completamente, ¿cómo decirlo? Era un sector abandonado y ahora parece ser que va a haber mucha política proteccionista por parte del gobierno americano hacia ellos. Entonces yo no nos traes nada de un país así como Kazajistán o algo así, que es lo que nos gusta aquí. No es sangre, que esto es momentum. Había una de Níger, ¿eh? Había una de Níger ahí. Níger, bueno, Níger está bien. Os traigo Níger. Sí. Esa es la exótica. Gordinfla esta prueba, Níger te la prueba. Yo si sabemos localizar el país en el mapa, no nos gusta. Claro. Vale, luego está Next Gen Energy, que aquí también, esta también está en Athabasca, en la región de Canadá que hablábamos antes, que este tiene un proyecto inmenso. Es una mina convencional que tiene más de 200 millones de libras de uranio. Esto, la parte negativa, oye, que hay que invertir 1.300 millones de dólares canadienses para echarlo a andar. Pero por otro lado, se paga en menos de un año. O sea, imaginaos el cash flow que genera esto, ¿vale? Genera un cash flow brutal. Ahora mismo capitaliza 2.640 millones de dólares canadienses y está en desarrollo, ¿vale? Esta fue la primera que yo compré.
me dio por invertir en ella, creo que fue en septiembre del 2020, un poco como apuesta. Y la verdad es que desde entonces, pues una bestialidad, se ha multiplicado por 3 o así. Esto tiene pinta de convertirse en una máquina de imprimir billetes en cuanto terminen esa obra tremenda, ¿no? Sí. Sería una máquina de imprimir billetes. Sí, es un proyecto enorme y va a generar un cash flow brutal. ¿Vale? La siguiente es Uranium Energy Corp, que estos también están en Estados Unidos, Texas. Y estos tienen una estrategia muy buena para ser productor con muy poquito CAPEX. Veis aquí que son solo 10 millones de CAPEX lo que necesitan para pasar a ser productores. Y con un coste de 21,77 dólares por libra. Entonces, oye, estos con muy poquita inversión pasarían a ser productores inmediatamente. Y después tenemos UX Corp. Esta, la verdad es que la ha traído un poco por salseo, luego os cuento por qué la ha traído, ¿vale? También está en Canadá, en el Athabasca Basin, y tiene 2 proyectos Tier 1. Bueno, mejor dicho, tiene participación en 2 proyectos Tier 1. Uno es Wheeler River, que lo hemos visto antes, ¿no? Con Denison Mines, que tienen un 10% de participación ahí. Y el otro es Millennium, ¿vale? Que tendrían ahí un 31% y la otra parte sería de Cameco. Aquí lo único negativo es que la Junta de Accionistas de JCU pues tiene que aprobar la compra que han hecho por parte de UX, ¿vale? Y aquí está el salseo, ¿no? Que os voy a comentar. Aquí veis las noticias, ¿no? UX llegó a un acuerdo con JCU para comprar todas sus minas o todos sus proyectos, mejor dicho, el 22 de abril, y entonces salió Denison ahí sacándosela el 4 de mayo y dijo, no, JCU me lo quedo yo, ¿vale? Y hicieron también el 4 de mayo una oferta para comprar JCU. UX ofrecía 12,5 millones de dólares canadienses y Denison ofreció 40 millones, ¿vale? Y al final UX respondió que, oye, que esto ya lo he acordado yo con el board de directores de JCU y van a votar los accionistas ahora en junio. Entonces, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué dicen los accionistas. Pero aquí hay salseo del bueno, ¿vale? Evidentemente, si JCU al final no se lo lleva a UX, pues va a ser un palo gordo para UX, ¿vale? Yo por eso de momento me mantendría fuera a la espera de qué pasa con esto. Y por último os traigo aquí un buen chicharro, ¿vale? Claro, no podía faltar un chicharro en la cartera de minas. Esta capitaliza 29 millones, se ha duplicado hace poco, o sea, antes creo que eran 14 millones lo que capitalizaba, pero lo que me gusta de ella es que tiene un mill en Utah, ¿vale? Uno de los 3 que hay en toda Estados Unidos para procesar uranio. Entonces, oye, con lo que capitalizan, pues merece la pena tenerlo. Tienen algunas propiedades, ¿vale? Y tienen un plan para ser productores a corto plazo. Como empresa, yo estoy muy decepcionado con ellos, pero porque han ampliado capital hace poco, luego han seguido ampliando capital. Los insiders, hay un insider que cada 2x3 venden bloques pequeños de $10.000, no sé, es un desastre de empresa. Pero por otro lado, yo creo que si se revaloriza mucho el precio del uranio, estos con el activo que tienen del único mill que hay, uno de los 3 mills que hay en Estados Unidos, pues oye, va a tirar bastante para arriba. ¿Vale? Aquí una slide sobre recursos adicionales. ¿Dónde podemos encontrar la cotización del mercado spot? Pues por un lado tenemos esta cuenta de Twitter de Numerco, donde nos va publicando diariamente el precio del uranio spot, ¿vale? Aquí veis que ahora mismo está en 31,25 dólares por libra. También está disponible esta web, ¿vale? Para seguir el precio del uranio spot. No sé por qué ahora pide una cuenta para registrarte. Antes estaba abierto. Si queréis probarlo y a registraros, yo creo que no cuesta dinero, ¿vale? Pero en cualquier caso, siguiendo esta cuenta de Twitter tenéis vuestro update diario, ¿vale? Luego, si queremos exposición a uranio, pero sin invertir en minas, pues tenemos 2 opciones. Una es Yellowcake PLC, que es un fondo que invierte en uranio spot, tiene su propio inventario y funciona como cualquier otro trust, ¿no? Como el que presentamos la otra vez, ¿no? De oro, plata, etcétera.
Y ahora Sprott, que es un elefante en esto de la inversión en materias primas, se ha metido también haciendo un takeover de Uranium Participation Corp, ¿vale? Va a montar un Sprott Physical Uranium Trust. Entonces, todavía no está disponible para invertir, pero que sepáis que a corto plazo va a estar. Si no queréis las miserias de las minas, pues tenéis aquí estas opciones, ¿vale? Y luego tenemos ETFs de minas, ¿vale? Tenemos el North Shore Global Uranium y el Global X Uranium, ¿vale? Si les echáis un vistazo, pues podéis ver cómo ha ido el sector estos últimos años y especialmente desde noviembre, ¿no? Que es cuando en Estados Unidos se acordó apoyar la minería de uranio y se acordó tener un inventario. Veréis que el sector está muy recalentado desde entonces, ¿vale? Entonces, si vais a invertir, oye, yo me miraría estos ETFs, miraría dónde están los soportes, retrocesos de Fibonacci, y empezaría a montar posición cuando la cosa se relaje un poco. Hay muchas minas, de las primeras que os he contado, desde diciembre se han multiplicado por 2 y por 3 algunas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de que ahora mismo invertir en uranio, pues oye, queda mucho recorrido al alza, pero también es verdad que la parte de riesgo está un poco peor que hace unos meses, ¿vale? Hace unos meses, meter dinero en uranio en diciembre, pues la parte de riesgo está bastante más reducida, ¿no? Y ahora pues se ha visto un poco incrementada con todo esto. Y nada más, esto era todo lo que os quería contar sobre uranio. Espero que os haya gustado. Nos ha encantado, por supuesto. Por supuesto. Es brillante Una como el maravilla. propio uranio. Si tuvieras que elegir de todas las empresas que nos has traído, las que más te llaman la atención ahora mismo para meterle las monedas. Global Atomic. Global Atomic. Perfecto. Global Atomic por ese cash que van a tener por otro lado. Pues muchas gracias. Creo que De nada. la gente estará interesada en este campo. La verdad, a mí me encantaría meterle dinero a Kazaton Prom, pero digamos que es más. Debe ser pública Kazaton Pro. Creo que lo es, sí. Me equivoco, Bueno, pero ¿Mm? sí, yo no he hablado de las grandes, de Cameco y tal, porque creo que tienen menos recorrido al alza, ¿vale? Si os dais cuenta, he tendido un poco más a presentar empresas de Estados Unidos y empresas que sean desarrolladoras, ¿vale? Porque creo que son las que más recorrido al alza pueden tener. Cameco yo no... A ver, se va a incrementar mucho su cotización, pero creo que no va a tener tanto recorrido al alza como estas que he presentado, ¿vale? Por supuesto que se puede invertir en Cameco. Pero Sí, es que cuando hablas de recorrido al alza, ¿de qué tipo de recorrido estás hablando? Porque yo creo que la gente no sabe bien a qué te refieres, ¿eh? Estoy hablando de que estas que he presentado puede que se multipliquen desde los mínimos que tuvimos el año pasado, puede que se multipliquen por 10, Vale. estas que hemos mencionado. Y en cambio Cameco y tal, pues igual desde Claro, donde ya son están, dinosaurios, son elefantes, igual doblan o así, o triplican. igual doblan, claro. O sea, ya os digo, cuando una mina pasa de desarrolladora a ser productora, pues se multiplica por varias veces, ¿vale? Sobre todo las que son así más pequeñitas. También hay que tener en cuenta que aquí, o sea, no asesoramos ni cobramos por eso ni nada de todo el rollo, ¿eh? O sea, luego si compráis es cosa vuestra, pero a la también bolsa que se viene venir llorado arruinado de de casa. casa, exactamente. Sí. Esto También es te voy a decir, entretenimiento. hay que tener en cuenta que estas empresas, igual que pueden multiplicar por mucho, pues también tienen sus riesgos, sus ampliaciones de capital, sus cositas, ¿eh? También, Miserias de las minas que nos dice. claro, las miserias de las Exacto. minas, exactamente, que por desgracia puede pasar. Y más ahora, ¿no? Que realmente esta inversión en diciembre, enero, pues tenía menos riesgo. Claro, en diciembre, enero era un sector odiado. O sea, te ponías a mirar la gráfica de todas las minas y daban asco. Ahora dan vértigo. ¿Sabes? Claro, Porque ahora muchas se han multiplicado por 2 y 3. Entonces, bueno, el recorrido a la baja también pues es más alto, ¿no? Que antes. Pero la idea sería apostar porque el ciclo alcista va efectivamente para arriba y que después de esas medidas proteccionistas y que la demanda Claro. sigue yendo para arriba, pues que tarde o temprano las cotizaciones tenderán a igualarse al mercado que hay. Pero es que esto aquí parece que vamos a un squeeze de
largo, o sea, se va a acabar el producto y habrá una demanda que no tendrá oferta en un momento dado, y para compensar esa oferta pues lleva muchos años poner las minas en marcha y vamos hacia una subida fuerte del uranio por culpa de una situación concreta de mercado, que va a faltar producto, ¿no? Eso es lo que yo he entendido que se está cociendo. Es lo que tiene Sí, eso pinta. se está cociendo. Vale. ¿Cómo es de grande el mercado del uranio en producción mundial con respecto a la plata, por ejemplo, Javi? ¿Sabes? Uf, no sabría decirte. No sabría decirte. En cuanto a millones de dólares, ¿no? No, No bueno, sabría. o toneladas, o algo de referencia, porque ya sabes que en mercados pequeñitos y de este tipo, pues los precios pueden subir y bajar con el papel que da gusto. Sí, habría que ver cuánto capitaliza, ¿no? Cada uno. Pero ahora mismo no Bueno, te... era una Me parece pregunta que lo tengo filosófica, todavía no, no. no era, no Voy a pedía mirarlo. detalles. Tiene que ser más Mirarlo. pequeño que plata, seguro. Yo diría que sí. Y más con todo el proceso de sangrado que lleva de décadas. Bueno, décadas. De los últimos 10 años, ¿no? Vamos, pero me imagino que te refieres a volumen de toneladas vendidas y precio por tonelada, más que, por decirlo así, toda la industria alrededor Sí, de la extracción. sí, es básicamente toneladas en el mercado anuales. Me imagino que no será tan fácil. Mira, Por decir, 123 millones de onzas en 2020. es pequeño. No sé. Pounds, perdón, libras, ¿no? Pounds. Libras. Sí, pero 123 millones de libras. no me equivoco, un kilo son como 2 libras, ¿no? O sea que son 60 Sí. millones de kilos. Eso es, comparado, me imagino, tú nos podrás decir mejor, pero comparado con oro y plata, eso no es mucho. No, no es mucho. Sí, de hecho, en una de las slides, aquí en esta, teníamos cuál era la producción, ¿no? A lo largo de los años. En 2019, 54.000 toneladas de uranio ¿Ves? se han Sí. producido. Encaja con lo que hemos encontrado por aquí. Sí. De 60 millones. plata no sé por dónde andará, pero ya os digo. En cuanto a capitalización de mercado, es un sector totalmente derroído respecto al anterior ciclo alcista. O sea, están todas las cotizaciones por los suelos. Luego, una cosa que se me olvidó advertiros: cuando veáis los gráficos de las mineras de uranio y veáis que en el anterior ciclo, pues oye, es que se va a multiplicar por 100. Pero no, ojo, que estas empresas se han diluido mucho. Han diluido mucho al accionista que ha permanecido dentro. Claro. Las gráficas engañan. Las gráficas engañan, ¿eh? O sea, tener en cuenta que han emitido muchas acciones para sobrevivir desde entonces. Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente sección del día. Para todos aquellos que estén terrorizados con la pirámide demográfica y lo que está ocurriendo en todo Occidente, porque efectivamente no hay suficiente gente para pagar todas las pensiones. La gente que esté más o menos en el rango de edad de los miembros de Momentum es, digamos, jóvenes de corazón, quizás ya con un par de achaques. Un miedo que nos atenaza a todos, yo creo, es qué demonios va a pasar con las pensiones. Ya hemos tenido antes a Dani del canal Dragón Oro Plata. Por favor, ir, visitarlo. Es muy interesante para todos los que estén, que tengan algún tipo de interés en el tema de inversión en metales físicos. Ha estado aquí con nosotros y viene a hablarnos un poco de qué es lo que se puede hacer con metales físicos y este tema de la jubilación. Dani, cuando quieras. Pues sí, la verdad es que la entradilla que has dado, el prólogo, es totalmente cierto, ¿no? La verdad es que es un problema generalizado de Occidente. Y bueno, por ejemplo, por un ejemplo en España, fácil, así a números gordos. Ahora mismo hay 3 trabajadores cotizando por cada jubilado. Pues espera que dentro de 20 años, 25, solo debido al tema de la pirámide poblacional, pues se reduzca 1 a 1. Y entonces el número es muy sencillo, ¿no? Si ahora mismo la pensión media son, yo qué sé, que os voy a decir 1.100 euros y reparten entre 3 pagadores, que son los 3 que trabajamos, pues sale a 300 y pico cada uno. Si dentro de 25 años hay 1 a 1, pues la pensión media me temo que va a bajar a 300 euros, ¿no? O sea, a Si no no me ser que haya equivoco, cosas o dinámicas que cambien mucho la situación. si no me equivoco, en España la pensión media ya supera el sueldo medio. Así es, así es. Con lo Hombre, y que hay que pagar a algún funcionario también, ¿eh?
Redúcelo, déjalo en 150 euros, 150 para el FUNCI y 150 para la pensión. A la pensión, pues fíjate, peor me lo pones. La verdad es que estos son todo cuentas de frutero, de estar de lapicero en la oreja, pero que ya asusta lo suficiente, ¿no? O sea, por lo menos para ponernos a pensar en ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo principal, pues de la idea de tener una pensión es pues proteger, ¿no? Que también es un tema de metales, ¿no? O sea, va muy asociado y es un tema de proteger las necesidades básicas de la persona y de la familia, ¿no? Y para ello, bueno, pues, ¿cómo ilustra el ejemplo? Si os fijáis en el primer slide, voy a hacer una pequeña analogía, ¿no? Y no sé si estáis, supongo que sí, mucha gente la que nos ve está familiarizado con la pirámide de Maslow, que bueno, que es una pirámide de necesidades personales, ¿no? Del ser humano, desde lo más básico a lo menos básico, ¿no? Y al revés, lo voy a confrontar con una pirámide que es la pirámide de inversión, ¿vale? Que también es desde lo menos básico en una digamos, cascada de riesgo que veis ahí a la izquierda, de, de, de menor a mayor, en la base menor, en el pico mayor, ¿no? Y si hacemos el paralelismo es sencillo, ¿no? Es muy, muy intuitivo. O sea, la especulación pues, en la inversión pues va un poquito con el tema de la creatividad, con la espontaneidad, etcétera, ¿no? El crecimiento en la inversión, que si veis en el lado de la derecha a qué se refiere con growth, por ejemplo, que son small caps, large caps, equity mutual, bueno, pues tiene mucho que ver con la confianza, el conseguir cosas, ¿no? El income, que es realmente lo que uno gana, lo que se mete en el bolsillo, ¿no? Pues que son los stocks blue chips, ¿no? Que son utilities, este tipo de cosas, Johnson Johnson y todo esto, pues que tiene que ver muchísimo, pues eso, con la parte de necesidad del ser humano, pues con la familia, la amistad, bueno, pues la consolidación, ¿no? Luego la seguridad, pues eso, es dinero efectivo, básicamente money market funds, que son depósitos, etcétera. Y pues eso, ¿qué es? Pues eso, tener una seguridad clara pues eso, de trabajo, de ingresos. Y realmente nuestro cash deposit en la vida, pues es un poquito pues el tener un trabajo estable, el tener una familia, un apoyo, un sitio donde vivir, etcétera, ¿no? Y luego, pues, en la parte de inversión, pues fijaos que el foundation es gold bullion y se limita a eso, es decir, oro, que básicamente lo podemos emparejar pues con respirar. así de simple en la pirámide de Maslow, ¿no? Es tan importante como respirar, como es el ser, ¿no? Es la homeostasis, el mantenerse. Es el respirar, la siesta y las croquetas de tu madre, ¿no? Básicamente las cosas que necesitamos para vivir y no morirnos. La pirámide de Maslow es cada uno de los niveles, digamos que es una escala de cuánto tiempo puedes pasar sin nada de ese nivel hasta estar en una realmente mala situación. El nivel básico, obviamente, es respirar. Pues ¿cuántos minutos puedes estar sin respirar? ¿Qué? 5. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin familia? Pues hombre, puedes tener un problema, estar lejos de viaje, pueden pasar varios meses, ¿no? Pero aquí lo que me estás diciendo es que no debo estar 5 minutos sin tener oro en las manos. Sí, básicamente, por lo menos un poco. No mucho, Pues porque un tampoco hay poco. que confiar todo No, al es mismo lo que te tal, está pero diciendo es que si no tienes oro accesible, te estás jugando la vida, básicamente. En un así momento es, dado. Lo que te está diciendo es básicamente. eso. Así es, básicamente. Básicamente para cuando las épocas vengan malas y falles, ¿no? O sea, decir, que siempre te quedes eso, que pierdes el trabajo, por ejemplo, bueno, pues, pero aún así respiras y si puedes alimentarte, pues bueno, ahí estás, tampoco estás tan mal, ¿no? Pues igual, aquí realmente el oro siempre es el recurso, el último recurso, ¿no? O sea, Y, y sin irte muy lejos, imagínate la diferencia de estar en Ucrania cuando empezó lo del Donbass y tener 10 onzas de oro en casa para poder comprar alimentos a algún ruso en la frontera o no tenerlo. sí, Es así, es o esa sea, filosofía. sí, sí, era así. El tema del oro, por eso está abajo del todo, porque es lo único, lo último a lo que te puedes agarrar en un momento de necesidad.
Y bueno, pues esto era un poquito para ilustrar, ¿no? Para que veáis todos un poco cuál es mi visión de la necesidad de tener oro y plata. Luego, claro, habrá pues un montón de gente. Oye, pues hay fondos de pensiones e inversión. Si yo estoy contigo en esto del 3-3 y el 1-3 y tal. Y digo, sí, efectivamente. Y si vamos a la siguiente slide, vamos a hacer una pequeña comparación. Y bueno, pues tiene sus cosas. Y en la siguiente, bueno, pues vemos un poquito cuáles son. Nos vamos a centrar de momento de las ventajas, ¿no? Un plan de pensiones que realmente se podría también traducir a un fondo de pensiones o un fondo de inversión, ¿no? Que muchos conocemos, como yo que sé, Cobas, Azvalor, etcétera, o ETFs, digamos, de índices, o sea, cosas que no necesitan mucha historia, ¿no? Bueno, lo principal del fondo de plan de pensiones, por lo cual yo creo que es atractivo y a la gente se le ha vendido mucho estos últimos años, es que ahorran impuestos. Es decir, tú puedes meter cierta cantidad y hacer cierta cantidad de aportación de dinero y pues no tienes que tributar por ello inicialmente. Te puedes desgravar en tus IRPFs anuales, etcétera, y luego ya veremos cuando me jubile y lo tenga que rescatar, ¿no? Esa es la filosofía, ¿no? De ir en el año a año pues mejorando, ¿no? Pero claro, llegan problemitas con esto, que es que bueno, no tiene una disponibilidad, ¿no? tan fácil. Pero bueno, tienen también muy bajas comisiones de manera razonable. Evidentemente son fondos de pensiones que suelen administrar bancos o aseguradoras, y ahí tienes a mucha gente con corbata y traje que se encarga de meter tu dinero aquí, allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, esa gente hay que pagarlo, ¿no? Es fácil de traspasar, tienes un fondo de pensiones del BVA y puedes ponerlo al Santander o a la Caixa o a Mafre o tal, o sea, con lo cual no es una cosa, Puedes elegir quién quieres dinámica. quién quieres que te robe los ahorros. Puedes elegir. Sí, básicamente eso lo vamos a ver después. Yo, a ver, que me estoy centrando primero en lo bueno. Luego habrá tiempo para lo malo. Tío, bueno, no, que con el plan de pensiones de mis padres tengo un enfado. Buah. Sí, es raro. La verdad es que hay que admitir que es muy raro que alguien, una vez que haya tenido que rescatar el plan de pensiones, esté contento. O sea, por muchísimos motivos que vamos a ver ahora después. Pero sí es verdad que es muy raro que alguien diga, uy, qué bien lo hice, no me arrepiento nada de haber tenido este plan de pensiones. No, normalmente suele ser todo al revés, ¿no? Y luego otra característica que, bueno, vamos a dar como razonable es que no se necesita mucho dinero para invertir, ¿no? Luego la parte, si lo confrontamos con oro y plata, ahorran impuestos. Hombre, el IVA de la plata es el 21% que pagas cada vez que compras plata, pero sí es verdad que buscando en el país adecuado, en ciertos países europeos, pues ese queda reducido a 0, ¿no? Y el oro tiene 0% de IVA y cualquier impuesto relativo, con lo cual tampoco se declara en la renta anuales si no hay una transacción. Es decir, si tú solo compras, no tienes por qué declarar en la renta. Una cosa con esto. Si tú tienes más de 50.000 euros en oro en el Bullion Vault, por ejemplo, que es físico, pero tal, ahí sí que tendrías que declararlo haciendo. Sí, claro, pero entra dentro de otro lado, que es el tema de tener más de 50.000 euros en el extranjero. O sea, y a nivel de patrimonio, tampoco. No, nada, vale. nada. Tú puedes tener ahora mismo, yo que sé, 100.000 euros en monedas de oro. Hombre, se supone que en un banco, claro, estos niveles no los tienes en casa. Y en principio, hasta que no vendas, no tienes que declarar nada. Vale. O sea, no entra en patrimonio, no entra en renta, no entra, porque de hecho entraría en la renta, en tu declaración de la renta, si lo usarás como patrimonio, igual que tienes la casa o igual que tienes ciertas cosas, pues bueno, pues no tienes nada que comentar. Luego sí, evidentemente, también en herencias y en remisiones patrimoniales, pues sí, claro, ahí sí que tienes que declarar. Pero ya digo, si no hay ningún cambio, lo tienes. Bueno, en Francia usaban el método de enterrar el oro, esconder el oro en la casa, y el heredero pues ya se lo encontraba. Y así el Estado pues no se enteraba. Esa es otra buena también, claro. Yo tenía alguien que me dijo que echa la ley, echa la trampa. Bueno, un cordial saludo a los franceses. A la UDEF. A la UDEF, cordial saludo a la UDEF. Desde todo el respeto y nuestro cariño, cordial saludo.
Y bueno, pues eso, tienen 0% comisiones. ¿Por qué? Porque realmente el que se hace de gestor activo es uno mismo, ¿no? Que decide cuándo comprar, cuándo vender, cuántas monedas de este tipo, cuántas monedas de otro, y nadie te cobra ni tienes ningún tipo de penalización ni de nada. Son traspasables, y tanto que son traspasables de un bolsillo a otro, de un país a otro, hombre, con ciertas limitaciones hasta los 10.000 euros, llevártelos fuera de la Unión Europea, pero yo creo que dentro de la Unión Europea puedes irte a Francia con lo que, en principio, con lo que quieras, que parece la Unión Europea. Pero bueno, ahí tengo podría tener mis dudas ahí, pero bueno, básicamente sin grandes historias. Y luego nos necesitan mucho dinero por invertir, pues fíjate, 30 euros cuesta una onza de plata, o sea, prácticamente un par de cenas en una cadena de comida rápida, ¿no? O sea que, madre mía, poquito. Con lo cual, pues oye, también tiene muchísimas facilidades. Y si vamos al siguiente slide, vamos a ver un poco también cuáles empezamos a ver con las pegas, ¿no? El plan de pensiones, pues, rescatable, claro, solo rescatable si se dan ciertos requerimientos que por supuesto hay que probar, es decir, lo primero que te jubilas, que para eso son, pero luego tienes invalidez, enfermedad grave, desempleo de larga duración y luego a los 10 años de realizar aportaciones, aunque bueno, todavía no está activo. ¿Cuál es el problema de esto? Que tú si necesitas dinero, pues, y necesitas un dinero rápido, efectivo, pues no lo puedes usar, ¿no? Salvo que tengas una penalización absolutamente brutal. Primero que te dejen y luego, pues eso, dentro de las letras de la letra pequeña que veis ahí en el último, que es el último aspecto, que implican penalizaciones de casi todo. O sea, realmente tienes que pagar por casi todo, lo que sea, no meter dinero a su fondo, ¿no? Bastante duro. También bien enganchado lo que hablamos, ¿no? La liquidez mínima. Muy difícil transformar fondos, planes de pensiones, tal, con este tipo de cosas. Esto también se puede extender un poco también a los fondos de inversión, tipo, pues eso, ya hemos mencionado algunos, ¿no? Que claro, que tienen sus valores de rescate son potentes si no llevas ciertos tiempos dentro del fondo, etcétera. Con lo cual, pues las cosas se complican. Y luego viene lo que es el verdadero hombre del mazo en esto del plan de pensión, que son las implicaciones fiscales una vez que lo rescatas, que es absolutamente una locura, ¿no? Porque pasas a tener rentas del trabajo, o sea, es decir, básicamente, si tu plan de pensiones te dice que después de 65 años vas a recibir 2.000 euros al mes, esos 2.000 euros al mes cotizas en IRPF como si trabajaras, como si tuvieras una nómina de 2.000 euros al mes, con lo cual el palo es brutal, ¿no? Desde el 19%, que es el mínimo, hasta un 45% anual cuando te rescatas o digamos que te van a pagar más de 60.000 euros, una auténtica locura. Que van sumados a tu pensión, ¿eh? Por supuesto, O sea, por supuesto. Si tú tienes tu pensión de 1.000 euros y rescatas 2.000 del plan de pensiones al mes o 1.500, ya te vas al rango alto del 45%, ¿eh? Sí, así es. Van al tipo marginal. Es brutal. Es una estafa monumental. Sí. O sea, tienes el incentivo, ¿no? Para meter dinero, pero luego lo que no te cuentan Eso es de Montoro, el hijo de puta de Montoro. Montoro, eres un hijo de puta. Un saludo cordial, señor Montoro, que nos está viendo. Ni saludo cordial ni nada. Montoro es un hijo de la gran puta. Como que ya no eres ministro ni eres nada, cabrón. El incentivo además es cultural. Todo el mundo le dice a la gente, no, deberías poner dinero en tu plan de pensiones. Te lo dice el banco, te lo dice el gestor, te lo dice todo el mundo. Y yo recuerdo que no he conocido a nadie en España que haya estado contento con la gestión del plan de pensiones. Y que es que mira, la estafa cuando rescatas y la estafa de la gestión, Wayne. O sea, la rentabilidad que dan los planes de pensiones en España es la más patética y ridícula que hay en todo el mundo. O sea, tú vas a un americano y le enseñas la mierda que ha dado los planes de pensiones en España la última década y se ríe en tu cara. O sea, es una vergüenza todo. La gestión, la comisión y luego la fiscalidad. Mira, no metáis ni un puto duro en esa mierda. Por favor, que nadie lo haga. Creo que comprar plata, oro, comprar acciones de Terra antes que un plan de pensiones de estos de mierda. Sí, ya está, ya me he descargado. Me he enfadado. Sí, la verdad es que es absolutamente lamentable. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, lo estoy tratando de presentar con un mínimo de equidad, ¿no? Tú eres el presentador y entonces tienes que ser serio. Yo, como estoy aquí de público, yo me he quedado a gusto, ya está. y bueno, pues eso. Luego hablando, pues lo que has comentado también un poco, ¿no? De gestión externa.
Y hablando, y también comentando, abundando un poquito en lo que dice Gwen, ¿no? Si te lo recomiendo un banco, normalmente huye. O sea, son las típicas cosas que los bancos no te recomiendan cosas para que tú ganes dinero, los bancos te recomiendan cosas para que ellos ganen dinero, ¿no? Entonces, las gestiones suelen ser extremadamente pobres, lo vamos a ver en la siguiente. Y lo dicho, o sea, bastante terrorífico. También es verdad que, bueno, que son que plan de pensiones, pues que eso es a 20 años, que si tal, que si Pascual. Luego hay otros fondos que tampoco es que hagan ninguna maravilla. En España, por ejemplo, bueno, siempre volvemos un poco a nuestro amigo Paramés, ¿no? Pero bueno, hay otros, y la verdad es que tampoco están sacando unos rendimientos ni muchísimo menos brutales, ¿no? Lo vamos a ver. Pero es que para comprar, si dices, quiero seguridad, no sé cuántos, antes que comprar una mierda de estas, es que compras Johnson & Johnson o compras AT&T o compras cualquier empresa, yo qué sé, L'Oréal en Francia Sí, pero digamos incluso que... Volkswagen. Voy a comprar cualquier cosa, tío, pero te paga un dividendo y con los años algo va subiendo. En Estados Unidos, como hacen recompras, además, pues oye. Hombre, Pero es pero que seamos razonables. lo de aquí ha sido un escándalo. Seamos razonables, Fernando. La cosa es, si alguien no tiene ni idea de bolsa, y hay muchísima gente que quiere tener una jubilación, no tiene por qué saber de bolsa. Esto es un hobby que tiene... También es verdad que el acceso ahora a la información es elevada, no es igual que en los años Claro. 80, ¿no? Que comprarte un libro de inversiones o comprarte un libro de tal digamos, para iniciarse, ¿no? Pues era complicado, o a ver dónde lo encuentro. Ahora aquí estás a un Google, ¿no? Que tampoco nadie hace falta de meterse en análisis de empresas por cash flow descontado ni cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí Tienes tener unas ETFs pequeñas ahora. ideas para, oye, Es a lo que iba. La cosa es si está una búsqueda de Google, saber qué hacer con tu dinero. Y el problema es que te viene el señor del banco con su corbata reluciente y te dice, oye, deberías hacer esto. De hecho, el propio gobierno está diciendo, oye, como parece ser que va a haber problemas con las pensiones, a lo mejor la gente deberíamos incentivar el tema de las pensiones privadas. Es que una búsqueda de 50 segundos te diría que esto es, pero bueno, un esquema Ponzi de un calibre espectacular. Pero bueno, ¿cuál es la alternativa? Que para eso te hemos traído. Sí, eso. Bueno, la alternativa, entre otras, y ya digo yo, el centro en oro y plata es, pues eso, oro y plata. Fijaos en las desventajas que tienen los planes y las no desventajas, porque yo todavía soy incapaz de encontrarle muchas desventajas al tema del oro y la plata, a lo mejor porque yo tengo un poco de vista parcial, ¿no?, sobre el asunto, pero, a ver, rescatable. Dice, mientras en un lado es unas condiciones tremendas, rescatable solo si quieres, cuando quieres, como quieres. Y la liquidez del oro, por ejemplo, aquí y ahora. O sea, lo tienes en tu casa o lo tienes guardado en un tabique o donde sea, vas y lo transformas en efectivo de inmediato, ¿no? Las implicaciones fiscales, la verdad es que son bastante buenas. O sea, es decir, en IRPF solo cuando se vende. Es decir, claro, cuando tú vendes, tú tienes que ir a IRPF. O sea, es decir, en tu declaración de la renta, decir, mire, he hecho la factura de compra que tengo de esta moneda de oro es esto y la moneda y la factura de venta es esto. Que claro, que en muchos casos personas individuales que no son personas físicas, no tienen empresa, pues a lo mejor no hay este tipo de facturas, pero bueno, se pueden tener notas de venta, no sé muy bien cómo podría funcionar eso, pero bueno, aún así, estamos hablando solo de declaración de plusvalías, que es muchísimo menos que la declaración de, digamos, rentas del trabajo. O sea, es absolutamente salvaje. Y por supuesto, como tú puedes elegir cuándo vendes, pues puedes administrarte, oye, pues este año he vendido mucho, pues a lo mejor voy a vender un poco menos el año que viene. Es decir, te puedes manejar, ¿no? Te puedes gestionar muy bien tus gastos como pagas anuales. plusvalías que no te aumenta por la cantidad, si por algún caso un año te subiese mucho el oro, pues dices, bueno, pues mira, este año voy a vender para los próximos 4 años. Exacto, así es. Vendes, aprovechas una subida y pagas lo mismo. Entra dentro de la parte de gestión propia y control. Sí. Es decir, no tengo a un señor con corbata reluciente y sonrisa profident
que me cuenta historias en una oficina bancaria, sino que yo mismo, a poco de leer lo que hablábamos, ¿no? De Google, oye, pues el oro parece que está muy arriba y tal, venga, voy a vender un par de monedas que tengo y le vas a sacar bastante dinero y sin ningún problema. Y por supuesto flexibilidad máxima, que es que también va enganchado en eso, ¿no? En lo que es la estrategia de compra, las aportaciones, etcétera, ¿no? Puedes sin ningún problema cambiar de estrategia de oro-plata, ahora un poquito más de oro, un poquito más de plata, este tipo de monedas con un poquito más de premium, un poquito más, o un par de lingotes para bajar un poco el precio medio. Hay un montón de historias. Y luego, como es tuyo, lo posees, pues no tienes letra pequeña ni penalizaciones, solo la letra pequeña que te quieras poner tú y las penalizaciones que te quieras poner tú, pero no tienes nadie externo que te diga qué hacer, ¿no? Con lo cual, a mí ahora mismo me parece un tema súper atractivo. Pero seguramente habrá mucha gente de la que nos está escuchando y viendo estará pensando, si todo esto está muy bien, pero a mí el turrón. A ver, habladme del turrón. Venga, si vamos al siguiente slide, vamos a ver de qué hablamos del turrón, ¿no? Y un poco también lo que estábamos avanzando antes. Las rentabilidades, ¿no? Fijaos, rentabilidad del plan y del fondo de pensiones, ¿no? Esta gráfica la he sacado de Inverco y te ponen, pues, son medias del sector en cuanto a rentas fijas, rentas variables, fondos de garantías, de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues la verdad es que el rendimiento medio, lo veis en la columna de 20 años, es 1,26. O sea, da un poco de ascopena, ¿no? Por no decir algo más, porque se supone que esta gente cobra para darte muchísimo más que esto, ¿no? Es que de ¿Cuál hecho ha sido la Un media de inflación? 26% creo que Apple paga más en dividendos si la compras hoy, ¿eh? Pregunta tonta, ¿cuál ha sido la media de inflación de los últimos 20 años? Porque yo creo que estás, o sea, aquí la más tenemos. allá de las comisiones, es que estás perdiendo dinero, literalmente. Claro, ahí Sí. está, ahí está. Por eso digo, fijaos, si yo hubiera metido 100 euros de inversión el año 2000 en un fondo medio, tampoco vamos a hablar de los superestrellas, que efectivamente es cierto, hay fondos de inversión que pueden tener rentabilidades mayores, pero vamos a hablar a un término medio, ¿eh? Tendría ahora 128,46 euros, ¿vale? La inflación ponderada media es eso, en cualquier calculadora de inflación que tenéis en la web, pues podéis ponerlo, ¿no? Y desde el 1 de enero del 2020 hasta el día de hoy hay un 53,06%. Es decir, que los 100 euros del 2000 compran lo mismo que 153,06 ahora. Es decir, que si yo he metido 100 euros en 2000 y he ganado 128 ahora, pero compro, digamos, podría comprar, o sea, esos 153,06, pierdo dinero, pierdo esos 24,06 euros, que es lo que dice Gwen, ¿no? O sea, es que viene, ¿eh? O sea, después de pagar a un montón de gente con corbata, traje y que te cuentan historias y tal, realmente lo que hacemos es financiar a los bancos, ¿no? Así a bote pronto. Financias bancos, financias gestores y realmente Mira. tú o nosotros sacamos absolutamente nada, muy poco o de hecho menos de lo que perdemos dinero, básicamente. Comprando Johnson Johnson hoy, cosa más fácil, será más fácil 2,5% anual de diviendo. Claro. Así es, de hecho, 1,26, el SP500, tengo el ejemplo ahí abajo, en la segunda columna abajo, ¿vale? Simplemente invirtiendo en el índice de SP500, que estamos en máximos históricos, recordamos, estamos en máximos históricos sí, de SP500. está petadísimo. Está petadísimo, ¿eh? Fijaos que el índice está en 1.469 en enero del 2000. Bueno, pues en mayo de 2021, ahora ayer creo que cerró 4.191. Bueno, pues si hacemos la misma traslación de dineros, es decir, si yo hubiera metido 100 euros en el índice sin hablar de acciones específicas, sino en el índice, pues son 233,77 euros. Claro, no cuento la inflación, pero tampoco cuento en ETFs que también tienen dividendos, ¿no? Vamos a suponer que una cosa por la otra, un 2,6% de dividendos, 2,6% de inflación, las gallinas que entran por las que salen, pero bueno, al fin y al cabo has duplicado tu dinero en precio efectivo de hoy, ¿no? Media del dividendo del está mal. SP500, si no me equivoco, es alrededor del 2,5. Así que es perfecto ejemplo, sí. Clavado. Entonces dices, las gallinas que entran por las que salen, dices, multiplicas por 2, y dices, bueno, pero oye, pero has sacado y no has tenido que estudiar ninguna carrera de empresariales, ninguna MBA, ni nada por el estilo. Claro, el SP500 hace 20 años cotizaba por debajo de 1.000 y ahora está en 4.200. Pero también ha tenido la época de crecimiento más grande de la historia, pero digamos, es como ejemplo me vale simplemente
El mensaje creo que queremos transmitir a todo el mundo es que por mucho que te lo diga el señor de sonrisa profidente y corbata reluciente, los planes de pensiones en España, por lo menos, no suelen ser una buena idea, ni mucho menos. Para nada. Listo. Incluso planes de gestión pasiva. O sea, no merece la pena pagar a gestores activos para que te mueva el dinero de arriba a abajo, que realmente lo único que hacen es mover para su beneficio, sus comisiones y beneficios del banco, ¿no? O de la aseguradora. Para mí no tiene ningún sentido emplear tu futuro, fiar tu futuro a este tipo de gestión, ¿no? Si luego ya nos centramos, por ejemplo, en el oro y la plata, fijaos, o sea, yo he ido a precios directos, ¿no? En enero del 2000, una onza en enero del 2000 costaba $281, con un cambio aproximadamente 1 a 1 euro-dólar, ¿vale? Con lo cual realmente es como si hubiera comprado, pues eso, costaría una onza 281 euros. Bueno, pues en mayo de 2021, ya sabéis, lo que hay, pues en torno a $1.900, cerró ayer, es decir, 1.561 euros al cambio. Con lo cual, si ya quitando los cambios de moneda, etcétera, etcétera, pues 100 euros en oro en 2000 eran 0,35 onzas. Y ahora, pues fijaos, o sea, una onza, pues bueno, pues así está, ¿no? Y esas 0,35 onzas son 546 euros. Es decir, hemos multiplicado por 5,4. Es una auténtica locura, ¿no? Hemos hecho un 5 multibagger, ¿no? Y tal. Y en la plata, pues una cosa similar, ¿no? En enero del 2000 estaba a $5,05, es decir, 5,05 euros aproximadamente, y en mayo a 22,88. Con lo cual, pues fijaos el rendimiento brutal en 2021 si hubiéramos comprado 100 euros en plata en 2000, ahora tendríamos 453 euros. Claro, le quitamos la inflación para no ser tramposillos, ¿no? Le quitamos la inflación, pero ahora sí sigue saliendo brutal, ¿no? 356 euros en oro y 296, o sea, prácticamente 300 euros en plata, sobre 100 invertidos después de inflación. Es decir, te ha multiplicado tu dinero real por 3, con todas las ventajas que hemos hablado antes, es decir, menor presión fiscal, mayor flexibilidad, liquidez inmediata. O sea, la verdad es que no hay para mí absolutamente A día de ningún color. hoy lo han hecho un poco peor que el SP500, pero con un riesgo 1000 veces más, mil veces tampoco, pero mucho más bajo. Claro, la bolsa tiene sus problemas. El oro y la plata, en principio, como no te lo pueden quitar, pues siempre está ahí. Pues nunca digas nunca. Sí, bueno, es verdad, sí que te lo pueden rendimientos pasados no prometen rendimientos futuros, Exactamente, pero... es una cosa que tenemos que comentar aquí importante. Yo he oído, a ver, del 1 de enero de 2000 porque parece súper intuitivo, ¿no? Es un periodo de 20 años, que es lo que yo buscaría para mi pensión, ¿no? Dentro de 20 años, aunque tengo la sospecha que va a ser más cerca de los 30 que de los 20, así de entrada. Pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, he cogido este periodo, porque siempre esto de los periodos siempre suele ser bastante tramposillo, ¿no? Porque a uno puede coger y cortar el chorizo donde le viene bien. No, mira, es que yo justo en 2006, no, vamos a hacer un cifras redondas y que se vea un periodo de 20, 21 años de aquí, ¿no? Y lo que podría ocurrir en un futuro. También es verdad que, claro, que juegas con un montón de cosas. La escasez creciente de la plata, la escasez creciente del oro, los mayores costes energéticos de extracción, un montón de historias que favorecen a ir hacia ese lado, ¿no? Luego, por ejemplo, lo dicho, también hay un rango muy importante que es el oro-plata, que es el ratio, que nos permite también ajustar nuestra estrategia a lo largo del tiempo, ¿no? Y de nuestra disponibilidad económica. Es decir, el mínimo está en 31,6, que fue en abril de 2001, que fue cuando pegó el petardazo la plata hacia arriba, ¿no? Y el máximo, que fue en marzo de 2020, en crisis COVID brutal, a 113,35, ¿no? Ahí ya, pues, una media de los últimos, ¿qué voy a decir? De los últimos 40 años está entre el 50 y 60. Bajo 50 está claro que es un compra de oro a muerte. Sobre 70, 70 y pico, pues compra de plata, ¿no? Es decir, es una cosa súper flexible que permite, pues tener una estrategia e ir adaptándote, ¿no? Ir también, pues viendo cómo en función, cómo van evolucionando los precios, pues sobreponderando una o sobreponderando otra. Con lo cual, vamos, yo no tendría ninguna duda. Oro y plata, mi pensión, o por lo menos para complementar la pensión que me quede, por encima de cualquier otra cosa.
pondremos un link al último programa donde tuvimos a nuestros dos invitados para hablar de metales, donde, Dani, tú estabas explicando cuáles serían los mejores instrumentos para comprar este tipo de... Bueno, estabas hablando de metales físicos y de fondos y todo tipo de instrumentos para invertir en metales. Así que cualquiera que esté interesado, por favor, que siga el link en la descripción. Sí, la idea de la ventaja del físico es que, por ejemplo, la parte fiscal, los fondos, realmente, claro que hay ETFs, etcétera, pero bueno, tiene un poquito más digamos, de declaración, eres mucho más transparente para todo, ¿no? O sea, realmente estás en luz y taquígrafos cada movimiento que haces. Sin embargo, con una moneda, comprar una moneda de oro o de plata, pues ya no hay tanta luz ni tantos taquígrafos. Lo cual es bueno para algunas Pues cosas. bueno. Bueno, dirigiéndonos como nos dirigimos a la sociedad que cada vez se parece más a Gran Hermano. Espérate tú que no le pongan una señal de blockchain a cada una de las monedas de oro para tenerlas localizadas. Hay muchas dando vueltas por ahí de estas de Hay demasiadas, circulación, de ¿no? francos franceses que no tienen blockchain. Esas estarán siempre en el cajón de la abuela. Y esperemos que así sea durante mucho tiempo. Bueno, Muchas chicos, gracias, y yo Dani. aquí he terminado. Si tenéis preguntas o algo, pues en algunos otros tengo pensado hacer otras cálculos también bueno, que podría ayudar a saber, porque la siguiente pregunta que nos quedaría para quizá otro programa es, vale, muy bien todo esto, muy bonito, pero ¿cuántas onzas de oro y cuántas onzas de plata necesito físicas para retirarme y cuánto me va a dar? Pero eso lo dejamos para otro momento. Para que así la gente se pueda hacer sus cábalas de cuánto oro tiene que Así es. comprar poco a poco. Yo mis cuentas las tengo hechas, os lo prometo. La pregunta sería, la lógica sería qué instrumento utilizar, pero para eso hay que ver el último programa de Momentum Metal, donde lo explicas más que bien. Yo quiero hacer el comentario de que no es posible no saber de bolsa. Hay que saber de inversión, hay que saber de metales, hay que dedicarle horas a esto porque no puede ser que estés trabajando todo el año por 12.000 euros o 15.000, como estamos la mayoría, y no conozcas algo que te puede generar a largo plazo más de lo que tú ganas trabajando en un año. No puede ser, no tiene sentido. Entonces, todo el mundo, niños, mayores, jóvenes, tiene que dedicarle horas a esto y aprender. Y cada uno luego que coja el camino que quiera. Cada uno para eso empezamos Momentum, ¿no? Para claro. traer un poco de luz en castellano, que parece que es imposible. Una de las cosas importantes es un concepto. Poca gente tiene claro, es que todo el mundo está en bolsa. Lo que pasa es que muchos de ellos no Todos sacan estamos nunca ningún cotizando en rédito. bolsa 24 horas. Nuestra vida cotiza en bolsa. Fíjate lo que les ha pagamos pasado por el gasoil, la luz, la electricidad, todo está cotizado. El cobre, cuando te venga, todo está cotizando en bolsa. Tu sin vida irte cotiza. tan lejos. Mira a los americanos lo que les ha pasado, que ahora los dólares valen la mitad. Bueno, hay algunos que habrán mantenido su riqueza, hay algunos que incluso habrán ganado dinero con este sistema, pero en general la inmensa mayoría de los americanos han visto como sus ahorros se han reducido una barbaridad, un 40%, creo que se ha diluido el... O los Es que hay americanos una que cosa que tuvieron no. que... Perdón. Sí, no, iba a decir que yo hay una cosa que no veo, que, por ejemplo, hablando de empresas, y dices, hombre, teoría Blue Chips, Telefónica, Santander, BBVA, gente que haya invertido hace 10 años pensando en la pensión y todo esto, yo no entiendo cómo no han ido con o cómo no van con recortadas a las juntas de accionistas, porque lo que ha pasado en esas empresas es absolutamente vergonzoso. O sea, es el mayor sumidero y destructor de valor y de dinero que ha tenido este país en la empresa privada. O sea, auténticamente de locura. Sí, y irse por más eso es tan lejos, necesario programas de inversión que digan las cosas claras, porque como todos los programas de inversión de los medios de comunicación tienen que lamerles el culo a estas empresas porque gastan un montón de dinero en publicidad, tenemos a los periodistas pretendiendo que Santander es una inversión legítima. Santander es una estafa a nivel de inversión a día de hoy. Ya lo explicó Gordinflas perfectamente el otro día, y hasta que no hagan grandísimos cambios y pidan perdón, es un sitio en el que nunca jamás has de poner un duro, porque la gente que hay ahí no tiene ética. Y sobre todo que la gente se forme, porque el Estado Claro. no te va a formar en cuestiones financieras. Al Estado le interesa y al sistema le interesa que seamos tontos desde un punto de vista financiero, que seamos borregos. Sí. Y entonces la gente encuentra tu tiene que tomar la camino. iniciativa y formarse. Encuentra tu camino. Me merece más respeto un inversor en criptomonedas que un inversor en el del Santander o alguien que dice, no, yo de bolsa no sé nada. Así de claro. Al menos el que está en criptos
va a pillar un día de estos, pero ya va por el buen camino, ya está empezando a aprender, ya está trabajando él solo, ya está arriesgando su dinero. Te diré que la razón por la que no están yendo con recortadas a la sede del Santander es porque yo he visto con mis propios ojos una persona que ha perdido, bueno, pues lleva invertido en Santander, yo qué sé, 30 años. Mi abuelo, antes de fallecer, es la única persona de mi familia que invirtió en bolsa, la única persona que a mí me habló de estas cosas. Y bueno, pues a ver, le fue muy bien con Iberdrola, pero con Santander no hace falta que explique nada. Pero ¿qué va a hacer mi abuelo con 85 años que tenía en el momento de fallecer? Se va a presentar en el Santander. Lo que han hecho es que toda esa gente, muchos de ellos mayores, obviamente, que podían estar más o menos al día. Mi abuelo por lo menos estaba al día. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Ponerse a mirar mercados en otros sitios o eso? ¿Presentarse con una escopeta a esta de Santander? No, ya llegó un momento en el que dijo, mira, esto es lo que ha pasado, ¿qué se le va a hacer? De hecho, sabemos que tenemos muchos oyentes de Momentum que escuchan su programa con sus padres. Bueno, mira, Andrés, nuestro seguidor, tiene 86 años y está mirando a ver si compra acciones de Total Gabón. No pasa nada, es solamente coger el hábito, Wayne, si no es una cosa que requiera ejercicio, es entretenido además, y una persona mayor que está jubilada tiene con las finanzas, tiene entretenimiento, vamos, todo el que quiera. Tendrías que ver a mi madre, después de cada programa de Momentum, me empieza a hablar de cosas en las que meter dinero. Claro, no pasa nada, lo que pasa es simplemente el hábito que tu abuelo, como todos nuestros abuelos, a mi abuelo le encolomaron 140.000 euros en acciones de inmobiliaria colonial en la Caixa, ¿eh? Que yo tuve la suerte que cuando lo vimos, cuando lo vimos aún no había estado la burbuja y lo liquidamos al día siguiente. Pero eso es lo que le habían encolomado 140.000 euros a un señor diciéndole que inmobiliaria colonial, porque es la inmobiliaria de la casa, eso es seguro. Son los hijos de puta, hombre. Eso es la verdad. Se han comportado como unos animales y entonces nuestra respuesta como población debe ser desconfiar absolutamente de esta gente. Lo coges tú, empiezas tú por tu cuenta, tienes 1000 canales, tienes todo para aprender. Hoy en día puedes de todo y coge el camino que te vaya bien, el oro, las cripto, lo que sea, pero salte de ese nido de víboras porque no se merecen nada, hombre. Veo que te has despertado. Sí, decía que lo importante es tomar las decisiones uno. Yo prefiero equivocarme yo antes de que me equivoquen los demás, ¿sabes? Claro. Pues me puedo equivocar porque yo tengo unos criterios, tengo una formación, he hecho una investigación y a lo mejor, oye, por una situación, pues no sé, el COVID o lo que sea, pues me he equivocado o la situación general pues no es la adecuada y puedo perder dinero, pues sí, claro, pero desde luego que es porque me haya equivocado yo, no porque haya pagado a alguien para que se equivoque, que eso es la leche, claro. Pero no es más allá de equivocarse, es que claro, cuando tú estás invirtiendo lo estás haciendo bajo tu cuenta de riesgo y digamos, la persona que tienes en la cabeza cuando inviertes eres tú mismo. Pero estas personas cuando están invirtiendo, pues tienen estas rentabilidades porque a ellos no les interesa sacar rédito, lo que les interesa es cobrar comisiones. Entonces no tienen tu mejor interés en su cabeza. Claro. No les interesa en ningún momento. Claro. Y además que no hay que ser tampoco resultadista. O sea, si tú estás invirtiendo en oro y plata y por lo que sea, dentro de 5 años hay un gran bajón en los precios, que puede pasar, por lo que sea, porque aparece una mina gigante de plata y se derrumba el precio. Pero tú, no pasa nada. Vale, tendrás que reestructurar tu plan, pero estás haciendo las cosas con una coherencia y por tu bien. No puedes dejarle tu dinero a gente que claramente no piensa en ti, no piensa por tu bien, piensa en su interés. Te digo ya, si es algo externo como, yo qué sé, el país se disuelve porque hay una invasión o cualquier cosa. No, claro, hemos tenido un siglo relativamente, hemos tenido 70 años relativamente tranquilos, pero nunca digas nunca. En cualquier caso, este es el programa al que quieres escuchar todos los domingos y vamos a ir haciendo más programas como este que van a ir saliendo a lo largo de la semana si quieres aprender qué hacer con tu dinero para que las cosas, en fin, vayan un poco mejor. Recordar que nosotros no somos analistas de ningún tipo, nosotros no somos analistas financieros, no recomendamos nada, esto es puro entretenimiento, pero hey, la gente tiene que saber. Muchas gracias por venir, ha sido un programa muy interesante. Creo que nos vamos a ir despidiendo. Por supuesto, sabéis que estáis reinvitadísimos para hacer otro episodio de Momentum Metales. Metales, minería, la triple M.
Así que, chicos, vamos despidiéndonos y nos vemos pronto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y la verdad es que un programa que he disfrutado muchísimo porque, bueno, a mí el uranio y también me encanta de formación profesional y esto pues también, con lo cual muchísimas gracias y muchas gracias a ti, Javi, también por presentarnos lo de el caso del uranio, el Uranium Case. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un programa muy interesante. Yo creo que le va a gustar a mucha gente. Pues un saludo a todo el mundo y nos vemos mañana. Bueno, mañana, porque hoy es sábado, pues el próximo programa del domingo. No sé cuándo vamos a publicar este programa. Sí, no, claro, 3 semanas, supongo, lunes. Me gustaría algunas cosas. Publicaremos esta semana, sí. Publicaremos esta semana porque la gente tiene que saber en qué situación está el mercado del uranio y qué hacer con su plan de pensiones, así que estará pronto. Recordar que estamos todos los domingos a las 6 en directo, donde nos podéis hacer preguntas y que lo mejor que podéis hacer para ayudar a este proyecto que tenemos es darle un like, darle un subscribe, que son cosas que le gustan al algoritmo de YouTube y hace que salgamos más en los vídeos recomendados de otra gente. Si podéis compartir este vídeo con cuanta más gente mejor, será gran ayuda. Y recordar que el canal de nuestro compañero Dani, Dragón Oro Plata, podéis visitarlo. Vamos a poner un link en la descripción de este vídeo y podréis aprender mucho más sobre metales físicos, porque es el tema de su canal. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Si te ha gustado este segmento, ya sabes que puedes encontrarnos todos los domingos a las 6. También encontrarás a Momentum Financial en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por escucharnos.